Buenos días. Aquí estamos de nuevo como cada domingo. Gracias a Dios. Gracias familia por estar aquí. Gracias amigos, hermanos, por acompañarme, por darme con su presencia la fuerza para poder compartir eh, con ánimo, porque se puede compartir solo cuando el Espíritu Santo está. Y yo sé que está el Espíritu Santo con nosotros, sobre nosotros y en nosotros, en mí. Yo sé que está el Espíritu Santo. Pero es bonito tener una audiencia en persona eh, que hace gestos, que hace muecas y que me deja saber si como decía Cantinflas, voy bien o me regreso. Así es que muchas gracias a la familia que está aquí presente, gracias a los que se conectan. Como cada domingo, es verdaderamente para mí pues una bendición primero, un honor, una alegría, un ánimo, ver las conexiones, ver ahí sus nombres, ver que están aquí de nuevo, para que juntos aprendamos y conozcamos más acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Acuérdense, recuerden que básicamente nuestro lema de Iglesia Nuevo Inicio Internacional es dar a conocer de manera clara y sencilla la palabra de Dios para que esta palabra transforme tu corazón, tu mente y tus acciones, de tal forma que podamos servir a Dios, a Cristo, con libertad. Servir a Dios sin buscar aplausos, sin buscar lugar, sin buscar nada. Servirlos con libertad, por el puro amor y puro agradecimiento que le tenemos a Jesucristo cuando entendemos y reconocemos quién es Él, quiénes no somos nosotros, quién es Dios, quién es el Hijo, quién es el Espíritu y cómo organizaron, cómo planearon, cómo vislumbraron, cómo hicieron realidad esta salvación que tú y yo no merecíamos, pero que por el puro afecto de Dios y su voluntad nos ha regalado. Así es que muchas gracias por estar ahí, amigos que están a la distancia. Hoy estamos en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en esta serie que se llama Nace una iglesia. No sé si le vamos a ir cambiando el nombre, pero la verdad es que es aquí, en el libro de los Hechos, donde tenemos un registro histórico de las primeras cosas que sucedieron en esta forma, en esta nueva búsqueda de Dios, en este nuevo pacto que nuestro Señor Jesús trajo, ¿no? A través de su derramamiento de su sangre, a través del sacrificio de su cuerpo en la cruz. Este nuevo pacto trajo una nueva forma de adoración, una adoración que es una adoración de agradecimiento y de alegría. No es una adoración en la que traemos algo para recoger algo, como un corderito o un sacrificio. Es una forma de adorar por simplemente quién es Dios y en un agradecimiento total por lo que ha hecho ya por nosotros, sin merecerlo. Así es que en esta nueva forma de adoración queremos ir aprendiendo, ir conociendo, ir entendiendo la palabra de Dios. Cuando, siempre lo digo, ¿no? Cuando Dios le preguntaron cuál es el más grande de los mandamientos, dijo él, Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Habla de un corazón que tiene intenciones, habla de una mente que tiene conocimiento y que tiene capacidad de discernir y de entender, y sus fuerzas que tienen que ver con las acciones. Así es que parte importante de poder amar a Dios y bendecir su nombre y servirlo es entender lo que la palabra de Dios está aquí. No entender a Dios porque sería imposible que en esta mente pequeña podamos comprender al Dios creador del universo, pero sí comprender lo que Él dejó escrito para nosotros. Así es que cada domingo vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiando su palabra, y estamos en el libro de los Hechos. Ya pasamos el capítulo 1, donde está el último registro de cómo conviven con nuestro Señor, cuando lo ven ascender, les dice que esperen, que no se apresuren, que esperen la venida del Espíritu Santo, el que los llevará a toda verdad. Vimos el capítulo 2, donde sucedió esto, el día de Pentecostés, donde llegó el Espíritu con un ruido como viento fuerte, con lenguas como de fuego, que se posaron ahí en sus cabezas y empezaron a hablar en idiomas humanas, de tal manera que todos los que estaban ahí escucharon, ¿no? Y aquí viene un milagro que a veces, quiero empezar con esto, la prédica se llama milagros.
¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde suceden? Hay milagros que suceden todo el tiempo y no nos damos cuenta, ¿no? Y en muchos de esos somos parte y no nos damos cuenta. Aquí hay un milagro, ¿no? El milagro es que cuando se levanta el apóstol Pedro y les declara las palabras que Dios puso en su corazón, que el Espíritu Santo le mandó que dijera, 3,000 hombres se convirtieron. Ese es un milagro. Un milagro de que 3,000 personas vengan al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador, de tal manera que digan, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pablo dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ese es un milagro. Pero sabes que a veces creemos esos milagros que son como puntuales o esos milagros que son particulares, que le suceden a una persona o que nos suceden a nosotros, o que estamos esperando un milagro particular. Y perdemos de enfoque el milagro total del Señor, su perdón, su misericordia, es un milagro, ¿no? El respirar, el tener luz, el tener vida, es un milagro. Pero de nuevo, como siempre estamos pensando en las cosas pequeñas, como seres humanos, nos olvidamos de los milagros reales, ¿no? Milagros hubo muchos en la vida de nuestro Señor Jesús mientras estuvo en su ministerio, pero a veces ponemos más atención en los milagros puntuales, particulares. La alimentación de los 5,000 fue un milagro, con 2 peces y un pan, o un pen y 2 peces, un pan y 2 peces, alimentó a 5,000 personas. Eso es un milagro, pero a veces ponemos más atención en los milagros particulares. Te voy a decir una cosa, un milagro particular es lo que Dios hace con una persona para sacar a esa persona de su miseria, de su vida, de su estado, y convertir ese milagro en una señal que transforme la vida de muchas personas. Pero a veces nos olvidamos que esos milagros particulares tienen que ver con personas particulares que tienen necesidades particulares. Y, wow, por ejemplo, tendrías que ser un leproso para que Dios te hiciera un milagro y dejaras de ser leproso. Tendrías que estar muerto para que Dios te haga un milagro y vuelvas a la vida. Eh, Tendrías que ser con la mano chueca, incapacitado para que Dios haga ese milagro. Tendrías que ser ciego, tendrías que estar, ¿cómo se dice?, con demonios. A veces los milagros particulares eh, están hechos sobre o con personas en una gran situación de crisis. Así es que, no sé ustedes, pero yo quiero ser parte de los milagros generales, parte de los milagros de todos los días. Señor, dice, susténtame, cuídame, ¿no? Eh, Eventualmente todos pasamos por situaciones difíciles, particulares, y Dios es capaz de hacer milagros. Pero de nuevo, en lo personal, quiero ser parte de los milagros generales y no de los particulares, aunque he visto la mano de Dios en mi vida de manera particular. Eso, cuando eso sucede y te puedes dar cuenta, tu corazón cambia. Así es que capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos, vimos estos milagros, la reacción a los milagros, como esto de la conversión, la oportunidad de predicar el Evangelio. El milagro puede ser general o puede ser particular, pero siempre es una oportunidad para predicar las buenas nuevas, para predicar cuál es el fin último de los milagros, qué Dios está haciendo con nuestras vidas. Así es que llegamos al capítulo 3 y en algunas Biblias esta sección se llama curación de un cojo. Y pues vamos a leer de qué se trata esta curación de un cojo. Eh, Parece que Pedro y Juan ah, se apartaron del grupo, como tenían por costumbre caminar, y dijeron, y dice el capítulo 3 versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ah, Pedro y Juan, igual que los apóstoles, como vimos la semana pasada, una de las características o de los elementos importantes de una iglesia es la oración. Pedro y Juan, haciendo énfasis en esto, seguían en esta costumbre judía de orar 3 veces al día.
dice el Salmo 55, versículo 17, de día y de noche, en la mañana y a mediodía y en la tarde oraré a tu nombre, ¿no? Dice, déjense los leo, Salmo 55, versículo 17. Es bueno que anotes tus versículos para que después puedas repasarlos. Ah, dice el versículo 17 del Salmo 55. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Era una costumbre del pueblo judío orar a la hora primera, a la hora tercera y a la hora novena. Parece que la hora novena era algo así como las 3 de la tarde, era la hora de ir al templo y pasar un tiempo en oración. Y oración, bueno, era hablar con Dios, era abrir tu corazón delante de Dios, contarle cómo está tu corazón, cómo está tu vida, cómo están tus necesidades, reconocer quién es Él, darle gracias por lo que ha hecho. Es una conversación amable y cuando la empiezas a tener de manera continua, pasas buen tiempo con el Señor, es platicar con Dios, es tener la confianza de hablar con el Señor. Y entonces Juan y Pedro subían a hacer esto que lo hacían por costumbre. Y dice que en ese lugar por donde entraban, la puerta hermosa, traían a un cojo de nacimiento y lo ponían ahí. Esos son datos interesantes. Parece que hay que hacer diferencia en dos palabras. Una cosa es ser cojo y otra cosa es ser paralítico. Y por eso tenemos que poner detalle en las palabras que están en la palabra de Dios. En la Biblia no sobra ninguna palabra. No pusieron paralítico porque es importante reconocer que este era un cojo. Cojo es una persona que de nacimiento no podía caminar. Desde su nacimiento no podía caminar. Un paralítico había sido alguien que en un tiempo caminó y ya sea por una enfermedad o por un accidente había quedado paralítico. Son dos cosas diferentes, porque el cojo que nunca había caminado nunca había disfrutado de esa independencia que le dan sus piernas. Siempre había dependido de alguien que lo cargara. Parte de su vida estaba truncada, había cosas que no podía ver, que no podía apreciar, que no podía eh, vivir y que nunca había vivido, ¿no? Caminar, ser independiente para salir de este lugar e ir a la esquina. Él tenía que esperar a que alguien lo trajera. Y si de repente, las personas que lo traían se olvidaban de él, pues ahí se podía quedar en medio del sol o en medio del frío hasta que alguien se acordaba, el cojo, y se iban por él corriendo y lo traían, ¿no? Entonces, él dependía de esas cosas. Mientras que un paralítico eh, podía tener en su corazón el recuerdo de cuando era independiente. Y yo creo que esto causaba, en mi punto de vista, no sé si es el mismo, pero causaba un sentimiento más de enojo, de molestia, de malestar, porque recordaba cómo era y ahora no podía moverse. Un paralítico, en el corazón de un paralítico había un peso más de enojo, de molestia, de disgusto, de dolor, porque lo tuvo y después ya no lo tenía, ¿no? Am, no quiero usar y aprovechar los momentos, pero ¿sabes que la parálisis espiritual es horrible? Eh, el estar un tiempo en los caminos del Señor, el conocer el amor de Dios y de pronto alejarte o sufrir alguna traición o sufrir algo que te paraliza, que impide que vuelvas a sentir, que vuelvas a orar, que vuelvas a buscar del Señor, debe ser lo más horrible y es lo más horrible. Yo lo he vivido. Esto de que ya nada te llena, ya se enfría el corazón, es horrible, es recordar cuando levantabas las manos y ahora no tener ganas ni fuerzas para levantar las manos. Ah, y es muy doloroso. Mientras que alguien que nunca lo ha tenido, yo tiene la esperanza y ve, pero reacciona diferente. Por ejemplo, mi hijo es sordo y nosotros teníamos la intención de que él hablara, ¿no? Y mi esposa lo quería meter a una escuela donde le enseñaran fonética y pudiera hablar y pronunciar. Y él un día dijo, no, yo soy sordo, o sea, yo no oigo, nada más, es lo que tengo. Pero yo tengo mis amigos, tengo mi familia, podemos trabajar, puedo estudiar, etcétera. O sea, olvídate, yo no quiero hablar. Y fue así como que entendimos, él
tiene ganas de hablar o de oír porque nunca lo ha tenido. O sea, no es que tiene una pérdida, simplemente no lo tiene y ya. Nosotros éramos los que estábamos sufriendo, ¿no? No oye la música, no oye los pajaritos, no oye, pero a su manera él vive, él aprecia las cosas de la vida. Entonces, pero una persona que ha oído y de repente deja de oír, es más doloroso. Entonces, no te atrevas a enfriar tu corazón o a permitir que se enfríe tu corazón. No te alejes del Señor, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, no dejes de orar, no dejes de alabar el nombre del Señor, no te alejes de lo que has conocido de Dios, porque el frío de la parálisis espiritual es muy horrible, es casi, casi mortal espiritualmente. Este cojo estaba ahí. Fíjate, lo traían a la puerta de la Hermosa y saqué una fotografía, ahí una de las imágenes que quiero compartir, porque me parece interesante que ya desde tiempos antiguos el utilizar el templo, esta es una imagen de lo que sería el segundo templo. Este fue construido unos 100 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y parece que la puerta a la Hermosa es esta que está aquí, que parece como de oro. Ah, la ubican ahí, aunque ya no existe el templo y no hay muchos rasgos de dónde estaba, pero lo ubican ahí, antes del patio principal. Fuera de estos muros podía venir cualquiera, gentiles y mujeres y todo, pero a este lugar solo entraban hombres y solo entraban judíos, nadie podía pasar. Después estaba el lugar santísimo donde solo podía venir el sacerdote. Pero en este lugar es donde donde estaban los pordioseros, porque era la puerta elegante, la puerta preciosa. No era la principal porque había otras formas de entrar, pero en este lugar tenían por costumbre los saduceos y algunos personajes que tenían riqueza entrar por esa puerta. Era como un honor, era la puerta la hermosa, la puerta principal para ellos, y por ahí venían. Ahora, los judíos tenían por costumbre entrar al templo, venir al templo a dar sus ofrendas, y una forma de ofrendar a Dios era también ofrendar a dar limosna a los necesitados. Por eso que aquí se llenaba de personas en ese sentido, incapacitadas. Y ahí estaba el cojo, ahí lo tenían, en la puerta la hermosa. Por acá hay otros pórticos, ¿no? Por aquí adentro está el pórtico de Salomón, que ahorita vamos a hablar, pero quería que tuvieras esa imagen. ¿Dónde está? Va entrando Pedro y Juan, y está ahí este hombre que de nacimiento es paralítico y que tiene mucho tiempo. Este es un dato importante, porque un milagro particular es un milagro explosivo. Un milagro particular es algo que todo mundo conocía la condición anterior y mucha gente conoce ahora el milagro sucedido en esa persona. Dice Hechos capítulo 4, versículo 22 como dato, que este hombre tenía más de 40 años y que había sido cojo de nacimiento. O sea, habían pasado 40 años desde que nació cojo, lo conocieron cojo, lo vieron cojo, lo cargaban cojo y estaba cojo en el templo. O sea, no es algo, los datos que están en la Biblia son tan fuertes, tan fáciles de identificar, que no haya forma de decir que era algo truqueado o algo hecho al azar, ¿no? Era un hombre que todo el mundo conocía porque lo veía en el templo. ¿Quiénes lo veían? Todos los judíos que entraban. Esos judíos que entraban a adorar, pues eran personas que no podían dar falso testimonio, porque eran judíos que amaban a Dios y que venían en ese sentido a dar sus oraciones. O sea, había muchas condiciones que hicieron que este milagro quedara registrado en la Biblia por lo impactante de ese milagro. Ahora, los milagros eh, suceden y deben suceder siempre para la gloria y honra de Dios, nada más, y es lo que vamos a ver adelante. Mira, dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Pedro, con Juan, dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esta es una palabra importante e interesante. Eh, el inicio de la conversación es decirle, míranos. Parece que la costumbre, no sé si a ti te ha pasado, cuando hay alguna persona que pide limosna, difícilmente vemos su rostro o sus ojos. Normalmente, si es que te atreves a veces a dar una limosna, le das y ya. Hay quienes se adelantan y no quieren dar, y entonces, o en el carro, ¿no? A veces
te esperas tantito, viene el que está pidiendo, te esperas, y cuando estás acercando te adelantas. O sea, y lo he visto y lo he hecho. A veces son personas que no tienen necesidad, a veces ves que son personas que están, pero bueno, el caso no es hacer una discriminación de quién o por qué está pidiendo, pero me ha sucedido, o sea, no te quiero decir, ay, yo santito. Me ha sucedido que a veces o no traigo cambio o no traigo ganas, perdón por ser tan honesto, pero a veces te quedas así parado, viene la persona o soy yo nada más. Ah, ok. Y viene así, te esperas y te adelantas, para no darle, para no verlo, para no estar ahí. Y este cojo estaba acostumbrado a eso, a que pedía y a ver si le daban. Y la gente a veces ni lo miraba, ¿no? A veces caminaban más rápido para no verlo. Y difícilmente él ponía atención en los ojos de las personas. Ellos lo conocían como como un objeto, como algo más que estaba en el templo. Era tan parte del templo que era como algo más del inventario, ¿no? Si hubieran hecho un inventario del templo, la puerta, las paredes, esto y el cojo, ¿no? Porque ahí estaba siempre. Entonces, es interesante que Pedro lo invita a poner atención, a mirarlo a los ojos, a, a estar expectativo viendo los ojos de alguien que ha visto a Jesucristo, que lo ha visto resucitar, que lo ha visto crucificado, que lo ha visto. Parece que la mirada de alguien que ha visto al Señor debería ser diferente. Parece que la mirada de alguien que ha amado a Dios debe ser franca, debe ser honesta, debe ser de frente. Eh, y casi es una sabiduría natural. Fíjate, mi papá me decía, una de las cosas que él me enseñó, gracias a Dios, era cuando tú saludes, saluda firme. No hagas esto de, así como que a veces me quieren saludar, así te agarran los deditos, y dice, saluda firme y ve a la cara. Eso es ser un hombre, y ser un hombre franco. Y entonces a mí me quedó esa enseñanza y la hago. A través de los años, a través de mi vida, me he dado cuenta que sí, a veces puedes percibir cuando alguien ah, o tiene algo, o quiere esconder algo, o trama algo. Porque te saludan así, hola, o no te ven a los ojos. La persona que no te mira a los ojos normalmente es alguien que trata de esconder algo o no dejarte ver algo. O esconde sufrimiento, o esconde malas intenciones, o no quiere ser conocido. Y, y creo que cuando tú has sentido, más bien, la mirada de Jesucristo, profunda hasta tu corazón, cuando tú has sentido que Dios puede verte totalmente, que puede ver tus pensamientos, que puede ver tu pasado, cuando entiendes que sus ojos, su mirada penetra hasta lo último de tus huesos y que nada le puedes ocultar y que te puede conocer totalmente en todos los sentidos, en tus errores más profundos, en tus pecados más groseros, y entiendes que Él tiene la capacidad para verte así, pero entiendes el amor y la misericordia que a pesar de eso te extiende la mano y te dice, sígueme, levántate, ven conmigo, o te abraza. Es el sentir esa mirada, el sentir eso, cambia tu vida y aprendes a levantar la vista con sencillez, pero con dignidad. Ya no eres el que cometió esa falta, ya no eres el adúltero o la adúltera, o el que era el vicioso, o el que era el que veía pornografía. Ya eres alguien que puede mirar a los ojos, ya eres alguien que puede levantar la vista. Cuando tú has sentido el amor y el perdón de Dios, después de sentir la vergüenza de verte desnudo delante de Él, tienes la capacidad de mirar. Cuando prediques el Evangelio, mira los ojos eh, y ten cuidado, porque tus ojos son la ventana de tu alma. Así es que si vas a hablar del Señor, procura que tu alma esté en paz con el Señor. No te digo que estés santito, pero que tengas muy claro que a Dios nadie lo puede engañar. Y entonces puedes hablar con firmeza del amor y de la misericordia y del perdón y de la vida eterna. Hablar de frente. Así es que Pedro le dice, míranos. Entonces, dice, versículo 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo,
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él esperaba oro, dinero, monedas. Él esperaba algo que nunca se imaginó recibir. Él esperaba algo que no esperaba. Él esperaba algo que no esperaba. Les decía la semana pasada este ejemplo, ¿no? Del mendigo que se acerca al rey y le pide una limosna y el rey se baja de su carro y se quita el anillo y le da el anillo valioso, lleno de oro, lleno de perlas, lleno de rubíes, lo que fuera, y el mendigo se queda así sorprendido y dice, pero señor, yo te pedí nada más unas moneditas, o sea, te pedí unas moneditas y tú me das esto, y el rey le dice, no, es que tú me pides como un mendigo, o sea, tú me pides algo temporal, algo, lo que sobre, pero yo te doy como rey. Así es Dios nuestro Señor. El mendigo esperaba unas moneditas, pero de parte de Dios, Dios estaba dispuesto a darle una vida nueva, transformar su vida de una manera poderosa. Y Pedro le dice, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor de Jesucristo. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Un dato interesante. ¿Quién está escribiendo este libro o este documento? Lucas, un doctor. Un doctor que está atento en los detalles y como doctor nos hace anotaciones guiado por el Espíritu Santo que hablan de que este milagro fue algo real, algo que tiene que ver con una curación milagrosa. Porque si habían pasado 40 años que había estado tirado en el piso, ¿qué pasa cuando un músculo no lo usas? Se adelgaza. ¿Nunca te ha pasado que te enyesan un brazo o una pierna porque te la rompiste o lo que fuera? Y cuando te quitan el yeso está flaquita. A mí me pasó con esta, ¿no? Y yo la vi así flaquita y la otra más gordita y dije, ya me chupó la bruja porque ahora voy a andar así flaquito. No, no, gracias a Dios se compuso y se puso otra vez musculosa, llena de, así como la tengo fuerte. Bueno, en fin, se puso así mi pierna, ¿no? Imagínate el paralítico, 40 años tirado en el piso. Dice, las piernas eran un hilo, un hilo. El dato interesante dice, eh, él dice, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Parece que la enfermedad tenía que ver con el hecho de que no podía ponerse de pie, porque al enderezarse también los tobillos, en el tobillo está la parte flexible donde te permite caminar. Hay personas que, sin ser paralíticos, es decir, teniendo movimiento en las piernas, por un problema en los tobillos, no pueden caminar. Lo más grave que te puede pasar es que te rompas un tobillo. Te puedes romper parte de la pierna o arriba, y puedes hacer esto y seguir. Yo me rompí la pierna, ya en serio, jugando y se me rompió en 3 partes el hueso de la tibia. Y aún así me salí del campo, porque fue jugando, me salí del campo caminando, o sea, trotando así. Cada que pisaba me dolía mucho, pero pude seguir caminando por mis propios pies. Pero una persona que rompe un tobillo no puede caminar, o sea, no tiene forma de apoyar y no, el dolor es tremendo. Entonces, dice que se le enderezaron los tobillos y fíjate lo que dice aquí, y todo el pueblo lo vio andar y alabar al Dios. Y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Por qué asombro y espanto? ¿Por qué la palabra espanto dentro de un milagro? ¿Por qué la palabra asombro? Asombro entiendo, ¿no? O sea, pero espanto, eh, yo lo único que pude entender al momento de estar orando y pidiéndole a Dios que me guiara es, ha de ser horrible o espantoso eh, ver la mano de Dios tan cerca. Espantoso porque quiere decir que Dios sí existe. Espantoso porque quiere decir que si Dios sí existe y que si Dios realmente es el Hijo, Jesucristo es el Hijo de Dios, y si realmente viene una segunda venida donde ya no va a haber misericordia, sino viene como juicio, quiere decir que no quiero que me agarre el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sin haber reconocido quién es Él, sin tener ahora sí que la salvación, sin tener la seguridad de que ya no seré juzgado,
sino que seré visto por Dios, Padre Jehová. Seré visto por Él, por Dios, a través de la sangre de Cristo, mi Señor. De tal manera que mis pecados van a estar borrados, van a estar limpios delante de Dios, porque si no fuera así, Dios me vería de una forma tan horrible que no pudiera tener lugar delante de Él. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga con juicio, ya no habrá una segunda oportunidad. No pienses como alguien que una vez estábamos platicando acerca de que si la tribulación, que si el rapto, que si la luna, que si los planetas, que si la segunda venida. Y él dijo, mira, yo para asegurarme espero que venga el rapto y entonces si viene el rapto, que dices tú que es la señal, pues a lo mejor ya me arrepiento y ya veo, ¿no? Ya conozco. Eh, pero la mala noticia es esta. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando suene la trompeta, cuando Él vuelva, ya no va a venir con la misericordia con la que hemos tenido esta etapa, en donde es una misericordia tan grande que no importa tus pecados, ni del color, ni del tamaño. Dios, si tú te arrepientes, puede darte perdón y limpiar tus pecados y darte un lugar en el cielo. Pero cuando Él venga, ya no habrá oportunidad. Es igual que la muerte. Si alguien muere sin reconocer a Cristo como Señor y Salvador, sin darle su vida al Señor, sin reconocer que Él es Señor, que Él es todopoderoso, que Él es Dios y que solo la sangre de Jesucristo lo puede perdonar, discúlpame, pero si una persona muere, dice la Biblia en Hebreos, que está escrito para todo hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay forma de que una persona que en vida no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, de acuerdo a la Biblia, no hay forma de rescatarlo, ni con rezos, ni con sacrificios, ni con oraciones, ni con misas. Esta es una decisión personal, consciente, que se hace en vida. Por eso es importante que tú y yo conozcamos de manera clara y precisa lo que significa que Jesucristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, para que podamos expresar eso, compartir eso, podamos vivir eso, de tal manera que alguien quiera decir, a ver, ahora sí, explícame con piedritas o como sea, ¿qué es esto de la salvación? ¿Por qué necesito un Salvador? Y puedas con toda convicción decirle, porque estás muerto en tus delitos y pecados, porque estás en pecado. Pero yo no, espérate, yo no robo, no importa, no se trata de qué has hecho o de qué robas o de qué haces, sino de la forma en la que piensas. Si crees que tú puedes hacer algo bueno independientemente de la cruz para llegar al cielo, estás perdido. Porque es imposible que el hombre sea salvo por obras. Por eso dice la Biblia que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, en ese sentido, el espanto viene cuando, wow, quiere decir que Dios existe. Ves un milagro de ese tipo y el espanto viene porque viene sobre los que no han tomado la decisión y sobre aquellos que se burlaban o negaban a Dios. Viene el espanto de saber, realmente existe Dios, realmente existe Dios. Y entonces viene una convicción. Am, Dice en el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, o sea, teniendo asidos a Juan y a Pedro, el cojo los tenía tomados, ¿no? Del brazo, de lo que fuera. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y fíjate, cuando leí el cambio de nombre, o dice que estaba en la puerta, ¿verdad? Dijimos que estaba en la puerta de la Hermosa. Vimos la imagen que era la puerta de la Hermosa. Pero luego dice que caminó y entraron al pórtico de Salomón. Y si ves la imagen, no sé si la podamos ver, si esta tecnología está despiertos. Si ves la imagen, el pórtico de Salomón ya es dentro del templo. Esta sigue siendo una prédica para los judíos. Las primeras prédicas en las que Pedro está hablando, Pedro se conoce como el apóstol de los judíos. Él le está hablando a un pueblo que conoce el Antiguo Testamento, que ama a Dios, pero que no había reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Entonces, aquí afuera hay muchos gentiles, pero cuando entran con el cojo, entran al pórtico, y uno de esos es llamado el pórticos. Uno de esos es el pórtico de Salomón. Ahora, ¿quién es Salomón? Salomón, el rey Salomón, es este rey que escribió también muchos de los salmos y muchos de los proverbios, o la mayoría de los proverbios. La sabiduría de Salomón es reconocida
como grande. Salomón fue el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra. ¿Qué significa? Y no sé si por eso escrito yo sentí decírselos. Va y llegan al pórtico de Salomón y desde este lugar, dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y viene la explicación. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando o sea, Pilato, había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se diese un homicida. Viene al pórtico de la sabiduría y les dice, les voy a explicar qué tan pocos sabios. Creo que desde el pórtico de la sabiduría tiene ese símbolo de decir, te voy a explicar las cosas, te voy a explicar lo que está sucediendo. Y yo por eso te digo que cuando vengas a una predicación, no solo vengas a escuchar la voz de... trato de cambiar el tono de voz para que no sea, ¿cómo se llama? Siempre igual y te dé sueño, ¿no? Entonces de repente hablo fuerte, hablo bajito, de repente voy a gritar para que despiertes, nada, no es cierto. Pero la idea es que de tu parte tengas la capacidad de poner atención, porque aquí les está explicando en base a la sabiduría que Dios ha depositado en él, lo que está sucediendo. Y le está llamando a su sabiduría o a su conocimiento personal, porque esos hombres sabían quién era Abraham, quién era Isaac, y quién era Jacob y quién era Isaac. Isaac y Jacob. Cuando les empieza a hablar a los judíos dentro del templo, ellos saben de qué les está hablando. Les está diciendo cosas. Y también les está hablando de lo que acaban de hacer. Les está diciendo, a este, que era el Hijo de Dios, lo entregaron. O sea, está aprovechando para hablarles de su conocimiento, está aprovechando para hablarles de su realidad. Cuando tú vas a hablar con alguien, con un hijo o con un amigo o con un empleado o alguien le tienes que decir, hacer una corrección, le tienes que decir en dónde se equivocó, la razón de por qué lo vas a regañar o por qué le vas a llamar la atención. Bueno, aquí le está diciendo, ustedes conocen a Abraham, conocen la promesa, conocen a Dios, aman a Dios, ¿verdad? Y han escuchado todas esas promesas. Y esas promesas hablaban de un Mesías. Pues, ¿qué creen? Ese Mesías del que ustedes amaban y odian, ese fue el que ustedes entregaron y crucificaron. Y no solo lo entregaron y lo crucificaron, sino a cambio de él pidieron a un malhechor. Están tan equivocados en sus conceptos que la regaron y feo, es lo que le está diciendo. Porque a ¿cómo se llama al que pidieron cuando lo estaban entregando? Barrabás. Barrabás en muchos de los lugares se le ha pintado como un criminal, como un mafioso, como un asesino. Y la verdad es que podía haber tenido esas cosas, pero Barrabás estaba en la cárcel porque era un tipo revolucionario, tipo guerrillero, que había causado varios levantamientos y en esos levantamientos había habido varios muertos, había habido crímenes, pero cierta parte del pueblo lo reconocía como un caudillo, alguien que pudiera romper esa opresión que tenían con el pueblo romano y en su lógica confundida pensaban que a la fuerza, a través de la violencia que ya había demostrado, podía liberar al pueblo de Israel. Y entonces hacen a un lado, rechazan a este hombre que hablaba con paz, que hablaba con autoridad, que sanó ciegos, que levantó muertos, que sanó leprosos, pero que no dijo nada contra el gobierno. Y que hacía milagros y tenía amor y tenía compasión y comía con los pobres y comía con los bebedores y estaba con las mujeres que tenían mala reputación. Y, y por el otro lado estaba este que había levantado armas y había hecho un caos. Dicen, ¿entienden lo que están haciendo? ¿Entiendes lo que Dios quiere decirte en este momento? ¿Qué estás buscando en un milagro? ¿Qué estás buscando en un milagro? Que el milagro sea eh, tan espectacular
que ponga la atención de, del error o de la verdad en otro lugar y solo sea algo emocional? Este es un paralítico que todos conocen. No pude dejar de, no pude evitar dejar de pensar en esos milagros en los que de repente vemos en la televisión o escuchamos, ¿no? Y la persona caminó. ¿Y quién era esta persona? No sé, pero sí, como que cuando entró, así como que no caminaba. Y después cuando salió, bueno, entró como que no caminaba y después salió como que ya caminaba, ¿no? O sea, de todos modos no caminó, pero como que ya caminaba, ¿no? O este señor que de repente se cayó y lo levantaron o lo tiraron, o lo tiraron o lo levantaron, pero que ya se le quitó el dolor de estómago. ¿Y le dolía el estómago? Pues él dijo, ¿no? O este que decía que no hablaba y ya cuando salió estaba cantando y no hablaba, pues no sé. Así hay mucho a través de los milagros, que ten cuidado cuando escuches de un milagro. Si un milagro no lo puedes tú atestiguar o no le puedes verificar por el conocimiento natural que tú tienes, ten cuidado. Que si la piedra se movió, que si el árbol se cayó, que si se apareció una imagen, que si... Ten cuidado, porque un milagro, como vamos a ver ahorita, tiene un objetivo único y principal, un verdadero milagro. Aquí a este hombre lo conocían por 40 años, lo vieron saltando y aquí les está diciendo, Pedro, aprovechando este milagro, les está hablando de su incapacidad para ver a Dios de manera sabia. Dice el versículo 15, y además, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Has matado al autor de la vida. Parece una contradicción. Has matado al autor de la vida. ¿Cómo puedes matar al autor de la vida? Juan, capítulo 1, versículo 4, dice de parte de Dios, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Jesús, las cartas de presentación dice que en él estaba la vida, en él estaba la vida. Y primero de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice que el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando ahora reconocemos de qué está hablando, sabes que está hablando de la vida eterna. No de esta vida temporal, no de esta vida de cuántos años quieres vivir, 50, 60, 80, 90. De esa no es la vida. Ese es un espacio de tiempo en el que estamos en este mundo, en este tiempo, en este momento. Pero tú y yo estamos hechos para la eternidad. Tu alma y la vida y la mía son eternas. Son eternas. Y vamos a estar una eternidad con Dios o una eternidad lejos de Dios. Esa alma fue creada desde el Génesis. Este cuerpo se queda, se echa a perder, se descompone, pero tu alma, tu esencia se va. Dice en el libro de Génesis que Dios tomó barro, hizo un muñequito de barro, pero dice que sopló, exhaló aliento de vida. Ese aliento de vida es lo que le da vida a algo material como el simple polvo, como simples órganos. De tal manera que cuando ese neuma, ese aliento de vida de parte de Dios se va, cuando alguien dice y exhala, este cuerpo vuelve a ser simplemente eso, polvo, tierra, que no tiene ya nada. La esencia de la persona ya está en otro lugar. Así es que no me quiero desviar acerca del cuerpo, si los entierran, si lo incineras, es simplemente el cascarón de lo que almacenaba la esencia de una persona que estuvo con nosotros. Esta, eh, por eso cuando dice, y mataste al autor de la vida, ¿cómo se puede matar al autor de la vida? ¿Cómo se puede dejar de escuchar la voz de Dios que te habla? ¿Cómo puedes cerrar los ojos y no mirar que Dios está en todas partes, ¿no? Que Dios creó todas las cosas. ¿Cómo puedes
dejar de respirar o no respirar el oxígeno que está a tu alrededor. ¿Cómo puedes matar al autor de la vida? A Dios no lo puedes negar. O sea, es muy necio y por eso me da esta eh, impresión de que estaba en el pórtico de Salomón para hacer claro lo necio que es negar a Cristo como el Hijo de Dios. Negar a Cristo. Dice el 16, y por la fe en su nombre, hablando de este, del paralítico, y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, o sea, por Dios, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué hicieron por ignorancia? Entregar al Hijo de Dios. Está en el pórtico de Salomón, le está diciendo desde aquí, desde donde debe haber sabiduría, sabiduría que viene de Dios, tienes que entender que lo que hicieron estuvo mal, que fue una tontería, que fue un error, que fue un arrebato humano. Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. De nuevo, le habla a judíos que conocían a Dios, que amaban a Dios, a Padre Jehová, que tenían el Antiguo Testamento, que tenían los profetas, que tenían los escritos, de donde habían leído que un Mesías vendría, donde habían leído que iba a ser sacrificado, porque había escritos que hablaban de esta. Isaías habló mucho acerca de cómo él iba a ser crucificado, y dice que como cordero fue al matadero y no abrió su boca. Todas esas cosas estaban escritas desde antes. Y le está diciendo, a ver, se creen muy inteligentes y dejaron pasar lo que tenían delante de ustedes. Versículo 19, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una palabra interesante aquí en el versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertidos, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre arrepentirse y convertirse? Hmm, para el viernes lo dejamos nada. Arrepentirse, la palabra que utiliza aquí en el griego original es metanoia, que es un cambio de pensamiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, cambien de su forma de pensar. Estaban pensando que Dios no había venido, que Jesús no era el Hijo de Dios. Cambien su forma de pensar por lo que han visto. Estos milagros son hechos porque Jesucristo es verdadero, porque Jesucristo realmente resucitó de los muertos y porque Jesucristo nuestro Señor le dio a ellos, a los apóstoles, indicaciones y de hecho Él les dijo, en mi nombre harán cosas más grandes de las que han visto que yo he hecho. Aquí les está diciendo, arrepiéntanse, dejen de pensar en ese cuadro de que un día quieren volver a ser el pueblo de Israel, ¿no? Deja de pensar tú que un milagro va a cambiar tu vida, que si tienes una enfermedad de cáncer, una enfermedad en tus ojos, en tus pies, en tus manos, deja de pensar que si eso cambiara, realmente serías feliz. Deja de pensar que si eso cambiara, realmente vivirías bien. Porque lo que aquí estamos viendo es que solo fue una señal para dar a entender que lo que realmente vale es la vida eterna. Si Dios quiere y si es voluntad de Dios, tú vas a ser sano de esa enfermedad, vas a ser liberado de ese problema, de esa angustia, si es su voluntad. Pero eso no es lo importante. Lo importante no es la sanidad temporal. Lo importante no es el cambio de situación temporal, sino el cambio de situación eterno. Al que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, su situación va en ese sentido, lejos de Dios en una eternidad. Pero si entiende quién es Jesucristo, su situación va a cambiar. Va a ser un santo, es decir, un apartado por Dios, viviendo en este mundo caído y con tantos problemas, pero apartado para Dios. De tal manera que cuando llegue el momento, Dios va a decir, dice la Biblia, va a escoger sus ovejas, Él las va a llamar. Y él oye, el pastor oye y sus ovejas oyen su voz porque lo conocen. Y va a llamarte a ti por nombre, y va a sacar a las que han sido apartadas, a sus ovejas, tú o yo, que hemos sido apartados. Arrepiéntanse. Y el otro es convertidos. Convertirse tiene que ver con un cambio de dirección. Arrepiéntete, cambia de forma de pensar, pero ahora cambia también de dirección, cambia de forma de caminar.
Antes ibas en este sentido, antes corrías a este lugar, a este ambiente, con estos amigos, con estas familias, con esto. Cambia de dirección, empieza a caminar en otro sentido. Ya no corras a la parranda del sábado, más bien corre a la celebración del domingo, corre a la oración, corre al tiempo de alabanza, corre al tiempo de buscar de Dios. Cambio de direcciones, ya no corras con los amigos, ya no veas lo que ven los amigos, ya no te rías de los amigos, ya no oigas lo que ven tus amigos. Cambia de dirección, empieza a vivir de otra manera, empieza a buscar una forma diferente de vivir. Eso es lo que le está diciendo. Arrepiéntanse y cambien de dirección. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué son tiempos de refrigerio delante de parte del Señor? Son estos tiempos en el que, a pesar de las circunstancias, tú tienes tranquilidad. Eso se llama gozo, se llama paz. ¿Sabes qué? Ya sé que todo es temporal. Yo estoy tranquilo. No haces concha, es diferente hacer concha. Seguimos trabajando, seguimos, pero ya sabes que esto es temporal. Ya, ya te la llevas tranquilo. Ya no te angustian las cosas actuales, ¿no? Pregúntale a una persona que está en sus últimos días y que conoce a Cristo. Están tranquilos. La familia puede estar angustiada. ¿Qué le pasa? La medicina, y si, creo que ya no respira. Y yo creo que hasta le hace así, los vacilé, todavía estoy aquí. Porque una persona que conoce de Dios y que está en paz y que sabe dónde va, yo he visto a muchas personas como mi suegra, están tranquilos, saben que lo que les espera es una paz completa. Así es que vienen tiempos de refrigerio. Dice, tiempos de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? No es una comida, ¿verdad? Un refrigerio es un snack, como dicen aquí. Algo así que mientras tienes hambre vas y te comes algo. O tienes sed, te tomas un traguito, ¿no? Son tiempos de refrigerio que en medio de tanto dolor, en medio de tantos problemas de esta vida, cuando tú estás consciente y vienes al arrepentimiento, ¿sabes qué? Vienes y oras del Señor en medio de un problema, y, Señor, ayúdame, perdóname, te pido, te suplico. Viene Dios, te da paz, Dios te da una palabra, te levantas y sigues caminando. Tomaste un snack espiritual en medio del hambre, de las circunstancias. Versículo 20, y Él, dice, tiempos de refrigerio, y Él, o sea, Dios, envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo recibiera hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí me levantó, dice Moisés, a él oirás y en todas las cosas, oirás en todas las cosas que él hable. Y toda alma que os oiga aquel profeta será desarraigada, que no oiga aquel profeta, perdón, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Les está diciendo aquí, ya los profetas les dijeron que viene Jesús, pero también dijeron que al que no escuche al enviado de Dios será desarraigado, será arrancado de su pueblo. Y dice el versículo 24, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera, a fin de que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Aquí termina este capítulo y termina con la exhortación que debe terminar una prédica. Pablo utiliza, aprovecha en el buen sentido el milagro que todos vieron, pero no para exaltarse el mismo, no para levantarse el cuello, porque dice, ¿por qué nos miran como si por nosotros este cojo hubiera sido sanado? O sea, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué siempre el ser humano ve al otro ser humano? ¿Por qué siempre el ser humano quiere ver algo físico? ¿Por qué nos ven a nosotros? ¿Por qué no mejor recuerdan
lo que está escrito, lo que ustedes conocen, que Dios había hablado. ¿Por qué no hacen eso? Ahora, cuando les trae esos recuerdos, cuando una prédica te dice, como te he dicho, que Dios te conoce, que Dios puede perdonar tus pecados, eh, cuando ves un milagro se aprovecha la oportunidad para decir eso, ¿no? ¿Ves lo que ha sucedido? Esto no sucedió como un espectáculo. De ahí que fíjate, y es un comentario, yo no dudo que Dios siga haciendo milagros. Lo que me pone un poco incrédulo es que estos milagros sean hechos programados. O sea, vamos a hacer una campaña de milagros y se programa una campaña de milagros. Obviamente van a llegar muchas personas que tienen mucha necesidad, pero honestamente, como decía, hablando de tu sabiduría y tu conocimiento, yo he visto campañas y he oído de campañas de 1,000, de 2,000, 3,000 personas y que van muchos enfermos. Y de 2,000, 3,000 personas se sana alguien que nadie puede saber de dónde vino, ¿no? Que de repente hacen un milagro y cuando los incrédulos, porque aquí normalmente hay incrédulos también, ok, dice, a ver, ¿de dónde venía esta persona? Tú no cuestiones las cosas de Dios, ¿no? Y de pronto estos milagros que se han hecho populares eh, o, o, o fantásticos o transmitidos por televisión no se pueden comprobar, pero lo que sí se puede comprobar es el manejo que se usó de la campaña. Aquí Pedro y Juan están usando este milagro para llamar al arrepentimiento, para llamar a la conversión. Los milagros son solamente una señal que apuntan a Cristo, a la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Darte vida eterna, a través de reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo, que fue hombre, que conoce tus problemas, que fue un ser humano que conoce y que ha vivido en esta tierra. Eso es el sentido de los milagros. ¿Cuándo suceden? Cuando es voluntad de Dios. ¿Cómo suceden? De maneras milagrosas. ¿Por qué suceden? Porque Dios quiere que los que están cerca no se arrodillen a una estatua, sino que vengan al arrepentimiento. Un verdadero milagro llama al arrepentimiento de pecados, al cambio de mentalidad y habla al cambio de dirección. Una persona que ve un milagro verdadero cambia su forma de pensar acerca de quién es Dios y cambia de dirección y empieza a buscar a Dios de manera continua. Y espero que en tu vida haya milagros, porque si ese milagro representa la oportunidad de tu vida para cambiar tu forma de pensar acerca de Dios y no pensar que Dios es o un genio de la lámpara maravillosa o alguien a quien puedes engañar o alguien que está muy lejos, pero el milagro te hace ver que Dios está todo el tiempo contigo, que es poderoso, que conoce todas las cosas, que tiene un plan para ti, que te ama. Si eso cambia tu forma de pensar y ahora empiezas a caminar los caminos del Señor, empiezas a vivir esto de que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y empiezas a caminar al lado de Jesucristo, yo le espero y le pido a Dios que haya milagros en tu vida y que ese milagro que estás esperando sea el recurso que Dios use para que todos los que estén cerca, los que conozcan, cambien su forma de pensar y cambien su forma de caminar y busquen a Dios y puedan decir, Señor, a través de este milagro reconozco cuán equivocado estaba, cuán tonto he sido, cuán absurdo he sido en mi forma de pensar. Me creía inteligente, pero ahora veo que cosas que no puedo explicar son hechas por tu mano. Yo creí que podía sanarme o salvarme o limpiar mis pecados. Ahora entiendo, ahora entiendo que no puedo hacer nada, Señor. Pero he comprendido que tú haces milagros para dejarme ver que realmente existes, Señor. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero respetarte, Señor. Quiero buscarte. Permíteme, Señor, venir a tus pies. Permíteme, Señor, acercarme a ti.
No quiero ser avergonzado, simplemente quiero venir cerca de ti, Señor, arrodillarme delante de ti y decirte, toma mi vida, toma todo lo que soy, Señor. Quiero ser un hijo tuyo, quiero servirte, quiero amarte, quiero respetarte. Si este tipo de oración ha sido la oración que has hecho de corazón, la plática que has tenido con el Señor, créeme, el Espíritu Santo de Dios mismo viene a tu corazón, te va a traer convicción, te va a traer dirección, te va a traer un amor y una paz que nunca habías experimentado. Porque cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, la vida toma otro sentido. Y ese es un milagro. Yo espero que ese sea el primer milagro que tú puedas experimentar. Sentir la presencia de Dios en tu corazón y en tu vida. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por acompañarme en esta explicación de un milagro que va más allá de que alguien camine. que- Porque el caminar no será necesario en el cielo, pero el milagro de reconocer a Dios siempre es necesario. Dios me los bendiga. La semana que entra nos vemos con el capítulo 4. Muchas gracias por acompañarnos en esta prédica. Nos vemos la semana que entra. Traten de compartir la prédica, si es posible. Traten de compartirla. Estará en YouTube, tal vez esta misma tarde. Dios los bendiga. Amén.